seguir con el tema que veníamos compartiendo, las bienaventuranzas, que está en Mateo capítulo 5. Habíamos hecho un paréntesis, pero hoy volvemos al tema. Mateo capítulo 5, vamos a leer desde el versículo 4 en adelante. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y en el versículo 7, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Hoy nos toca compartir los misericordiosos. Veníamos hablando desde un principio y en reiteradamente ocasiones siempre vuelvo al punto número 1, que es bienaventurados los pobres en espíritu. Porque una persona que no es pobre en espíritu no puede tener misericordia, porque no ha recibido misericordia. La palabra misericordia ahora vamos a darlo, pero para poder entender lo que es la misericordia tenemos que empezar desde el comienzo. Por eso vuelvo al versículo 3 que dice: bienaventurados los pobres en espíritu. Los que son pobres en espíritu son los que lloran, son los mansos, son los que tienen hambre y sed de justicia, son los que tienen misericordia, son aquellos que han recibido el perdón de Dios y la gracia de Dios, y hoy en día, como han recibido misericordia, dan misericordia. Vamos a leer un poco. Quiero leer Salmo 103, 17 al 19, lo pueden anotar o lo pasamos. Dice: mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de su mandamiento para ponerlos por obra. La misericordia de Jehová es desde la eternidad hasta la eternidad. Mirá qué terrible. Nuevas son mis misericordias cada mañana, dice Dios. Cuando uno piensa que ha pecado y cuando uno piensa que ya Dios no puede perdonar, el Señor viene y dice: mis misericordias son desde la eternidad hasta la eternidad, porque la misericordia de Dios se renueva cada mañana. Digamos, hermanos, ¿qué pecado hay que Dios no te pueda perdonar? Pero no es bueno pecar, porque el pecado nos aleja de Dios. El pecado divide al hombre y Dios. El pecado es una barrera de poder acercarnos a Dios. El pecado es un obstáculo. Por eso la Biblia en Isaías dice: vuestros pecados y vuestras rebeliones han hecho una separación entre Dios y los hombres. Hay una división. Cuando nosotros pecamos nos dividimos, nos separamos. Pero la misericordia de Dios se renueva cada día y nos acerca cada día más a Él. Fíjate, vamos a leer un poco el término misericordia. Describe el carácter de una persona que es altamente sensible a las necesidades de otros. Se identifica con ellos y responde con los recursos a su alcance para aliviar o satisfacer la necesidad. En caso de ofensas personales, describe la disposición del perdón. Fíjate que la misericordia es la empatía, es ponerse en el lugar del otro. Pero también la misericordia es parte del perdón. Una persona que no tiene misericordia no puede perdonar, pero se lo empieza describiendo como el carácter de una persona altamente sensible. Pero la sensibilidad espiritual no es la sensibilidad de que le decís algo y se pone a llorar. Eso no es sensibilidad. Esa no es la sensibilidad que estamos hablando. Pero cuando una persona tiene la sensibilidad de parte de Dios, porque es pobre en espíritu, porque llora por su pecado, porque sabe que Dios lo ha perdonado o la ha perdonado,
es sensible hacia la presencia de Dios. Y dice que en caso de una ofensa personal, describe la disposición de perdonar. Qué terrible este punto. Se traduce con sinónimos tales como compasivo, simpatizante, y que está mal traducida la palabra lástima, pero que tiene misericordia, es que se compadece por el sufrimiento ajeno. La Biblia dice que Jesús tenía misericordia, compasión. Se ponía en el lugar de las personas que no lo conocían. Y yo pregunto, ¿cuánto más nosotros que conocemos a un Dios de misericordia tenemos que tener compasión por esos que no tienen? Por esas personas que están viviendo perdidamente. Fíjate que la palabra de Dios dice, recién lo leíamos, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los que son compasivos, porque ellos van a alcanzar compasión. Bienaventurados sois cuando haces lo que querés que te hagan. Hay una frase muy resumida acá en la Biblia, dice: todo lo que los hombres queráis que hagan a vosotros, eso hacéis. En otras palabras, ¿querés que te traten bien? ¿Cuántos quieren que los traten bien? Digamos, pregunto, ¿a cuántos les gusta que los traten mal? ¿A quién le gusta que los traten mal? ¿Alguno? ¿Nadie levanta la mano? ¿A alguien le gusta que en el trabajo le digan: vos sos un inútil, no servís para nada? ¿Le gusta a alguien eso? Qué feo, ¿no? Pero la misericordia es eso. Es hacer como nos gustaría que nos traten a nosotros. Es ser compasivo. Acordate que vos puedes ser el ofensor o el ofensivo. Estamos en los dos puntos continuamente. ¿Cómo querés que te traten a vos? ¿Que te traten bien? ¿Y cómo tratás a los demás? A mí me gusta que me perdonen cuando cometo errores y me equivoco. Cuando trato mal a una persona sin querer. Cuando digo algo que no tenía que decir, a mí me gusta que me perdonen porque soy humano. Pido perdón y me arrepiento. O en el matrimonio, ¿cuánto les gusta que cuando uno mete la pata, que su esposo o su esposa lo perdone? ¿A cuánto le gusta eso? Pero en contraparte, cuando la otra persona mete la pata y se equivoca y falla, y en vez de hacer lo que tenía que hacer, hizo otra cosa y lo hizo mal, en vez de decirle mujer o varón, en vez de decirle sos un inútil, viste que no servís para nada, eso no es compasión. Eso es actuar sin misericordia, y eso no es lo que Dios quiere. Porque la palabra dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. Solamente ellos. Solamente los que tienen misericordia, los que dan de la misericordia, van a recibir misericordia. Porque el reino de Dios es así. Fíjate que, como sigue diciendo, tengo muchísimos versículos para hablarlo, pero son dichosos los que manifiestan misericordia hacia otro, porque ellos, y solamente ellos, dichosos, felices, alegres, son dichosos, felices y alegres los que tienen misericordia, porque van a recibir misericordia. Pero en contraparte, los que no dan misericordia no la van a recibir. ¿Viste esas personas que no te dejan pasar el error? Que cometiste un error y te juzgan por ese error, y al punto de enojarse, al punto: no te la dejo pasar, esto sí no te lo dejo pasar porque pasaste de la raya. Esa persona está actuando sin misericordia. Y yo pregunto a esa persona, tal vez está acá, tal vez no. Yo pregunto para esa persona: cuando vos te pasás de la raya, ¿cómo querés? ¿Cómo te gustaría que te traten? ¿Cómo quisieras que te traten? Digamos, de los que estamos acá, ¿alguno es perfecto? ¿Quién se anima a levantar la mano? A ver. ¿Quién es perfecto?
Bueno, ninguno, ¿no? Todos cometemos errores o no. ¿Pecamos? Y por ese pecado que cometés un día, ¿te gustaría que te critiquen, que te digan que no servís para nada? No te gustaría, ¿o sí? ¿Viste la frase que utiliza el diablo muchas veces para atacar a los cristianos? Y así vas a la iglesia. Yo daría un diccionario de la frase que tiene el diablo para nosotros. ¿Y así va a la iglesia vos? Está bien, escuchen esto. Y acá, listo, nos reímos un momento, ahora ya no. Muchas veces tienen razón, porque nos comportamos como hijos del diablo. Pero esas frases son hirientes. Pero voy a hablar de un cristiano que está luchando, que es relativamente nuevo, tiene circunstancias, tiene problemas, cree en Dios, tiene fe en Cristo, pero le está costando la lucha. Le está costando. Y dijo unas malas palabras. Está mal decir malas palabras, ¿o no? Nosotros tenemos que decir palabras coherentes, palabras buenas. No podemos difamar con nuestros labios. Y viene una persona y lo dice así, lo corrige, pero lo corrige mal. Lo corrige de una manera sin misericordia. Esa persona se va a sentir mal y se va a apartar de la iglesia. Va a decir, al final tiene razón el hermano o la hermana. ¿Para qué voy a la iglesia si no cambio? Esa es la voz del diablo, hermano, muchas veces. Muchas veces viene la voz del diablo a criticar nuestras vidas. Y otras veces tiene razón y tenemos que cambiar. No te ofendas, tenés que cambiar. Pero la misericordia es esa compasión por el error del otro. Es dejar pasar por alto la ofensa muchas veces. Yo sé que hay muchos de acá que tienen paciencia livianita, porque no dejan pasar una ofensa. Automáticamente se ofenden. Automáticamente están a la defensiva, como que estaban esperando la agresión y solamente fue algo pequeño, algo que uno diría es una tontería, algo insignificante. Muchas veces a esas cosas hay que dejarlas pasar por alto, porque nosotros también nos equivocamos. ¿Y cuántas veces nos hacen pasar por alto a nuestros errores? Quiero que voy a terminar de leer esto y quiero poder leer un tema muy importante. Pero fíjate esto, la indisposición de perdonar a otros indica que no ha comprendido la gracia. La persona que no perdona no ha comprendido la gracia. Por lo tanto, no ha recibido el perdón. Porque una persona no puede perdonar si no le han sido perdonados sus pecados. Y vuelvo al versículo 3. Bienaventurados los pobres en espíritu. Un pobre en espíritu es aquel que reconoce sus pecados, que reconoce que está mal delante de Dios, que viene a los pies de Cristo y le dice: Señor, necesito que cambie mi vida. Necesito que hagas algo en mi vida porque yo no puedo más. Pero el que no tiene misericordia y el que no perdona, el que no tiene una disposición de perdonar, está en un problema. O está apagándose espiritualmente, o está muerto espiritualmente, o relativamente no es cristiano. Porque la persona que no tiene misericordia hacia los demás, hacia el error que tiene el otro, está en un problema. Y te lo voy a leer de la Biblia. Mateo, capítulo 18, versículo 23. Muchas veces el dejar pasar por alto la ofensa es sabiduría. Pero otros dicen: no, pero no puedo dejarle pasar por eso, porque ya se lo dije. ¿Cuántas veces se lo tengo que decir? Y eso no es misericordia. La palabra de Dios dice en Mateo 18, versículo 23, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. Quiero que presten atención. 10.000 talentos. Acuérdense de ese número. 10.000
talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido en misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. ¡Qué terrible! Había una persona que debía 10.000 talentos. Pero el número ese es simbólico. Porque en el original no habla de un número físico, habla de un número que no se puede pagar, una deuda impagable. Hoy en día podríamos decir 10 millones de dólares, un número exorbitante. 10 millones de dólares es una cifra millonaria. Pero supongamos que alguno de nosotros debe esa cifra. Alguno dirá, bueno, 100.000 pesos es un montón. Imagínate 10 millones de dólares. ¿Te estás imaginando 10 millones de dólares? Es un número terrible. Pero fíjate, versículo 28. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba, diciendo: ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Versículo 31. Viendo su consiervo lo que pasaba, se entristecieron mucho, y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? 10.000 talentos debía. El Señor vino y le dijo: bueno, pagame lo que me debes. Hicieron números, 10.000 talentos. Una deuda inimaginable. Una deuda que ni Bill Gates la podría pagar, porque es una deuda moral. Es una deuda que no se puede pagar. Este hombre podría haber perdido toda su vida, la vida de sus hijos, su nieto, bisnieto, tataranieto, y la deuda seguía intacta. No se podía pagar. Pero fíjate que vino el rey, vino el Señor y le dijo: te perdono todo, simplemente porque le suplicó, le pidió misericordia. Señor, ten paciencia conmigo, yo te lo voy a pagar todo. Yo te debo todo, pero te lo voy a pagar. ¡Wow! A los que deben tarjeta de crédito, algún crédito hipotecario, ¿te imaginas que venga el gerente del banco? Debes una deuda de 25 o 30 años, venga el gerente del banco y te diga: mucho gusto, se presenta y te dice: está pagada tu deuda. ¿Pero cómo? La felicidad de oreja a oreja. Te perdono una deuda de 20 años y vos, ¿qué harías? Le voy a lavar la casa, le lavo el auto, saco a pasear a los perros, no sé. ¿Te imaginas una deuda hipotecaria de 30 años que te la perdonan simplemente por gracia? ¿Qué hiciste? Nada, pero te la perdonaron. Bueno, eso es lo que hizo Dios. Dios vino, sacó números con nosotros y dijo: bueno, muchachos, la deuda que tienes es bastante complicada. Y para los que creen que la salvación es por obra, esa deuda moral no se podía pagar. Digamos, para ser salvo no se puede pagar. No hay una obra que podamos hacer para ser salvo. Pero fíjate que dice que le rogó, le suplicó, se postró a los pies y reconoció, le dijo: Señor, yo no puedo pagar, pero te la voy a pagar. ¿Cómo? No se podía.
Saliendo él de ahí, halló a uno de sus consiervos, a alguno de sus vecinos, amigos, que le debía 100 denarios. ¿Sabes lo que significan 100 denarios? Comparado 10.000 talentos, no significan nada. 100 denarios es insignificante. Como ya le digo, el número en sí no importa. Lo que importa es el simbolismo que Dios puso a este número. Porque por un lado tenemos 10 millones de dólares y ahora por otro lado tenemos 100.000 pesos. ¿Qué son 100.000 pesos? Para alguien que debe 10 millones de dólares estoy hablando. ¿100.000 pesos qué es? Lo pagás en 2 años tranquilamente. Haciendo cuotas de 15.000, de 20.000 pesos. Lo pagás, no es mucho. Es más, 10 cuotas de 10.000 lo pagás. Mira lo que es. ¿Querés hacerlo un poco más difícil? 20 cuotas de 5.000 y pagaste la deuda. No es nada. Es insignificante el número. Pero fíjate lo que dice. Entonces, llamando a su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú tener misericordia con tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Fíjate, entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno su hermano sus ofensas. La persona que debe 10.000 talentos sos vos y soy yo. Esa deuda impagable que tenemos con Dios. Pero saliendo de la presencia de Dios, viene una persona que te ha lastimado, que ha dicho algo feo de vos, que ha divulgado algo de tu matrimonio, de tu vida. Ha dicho, fíjate que la hermana esa viene a la iglesia, pero no, nada que ver. Se hace la santita, pero nada que ver. Dijo una mentira. Y dice que, enfrentándose, le dijo el consiervo: tené misericordia de mí, ya te lo voy a pagar. Le dijo: no. En otra palabra le estaba diciendo: no te perdono, no te voy a perdonar, no voy a tener misericordia de vos, pagame lo que me debes, tenés que pagarme ahora mismo. Qué feo. Qué feo cuando una persona tiene su corazón así. Porque Dios dejó pasar por alto nuestras ofensas a través del sacrificio de Cristo. Él pagó nuestros pecados. Y nosotros no podemos perdonar algo tan chiquito, algo tan insignificante. Yo sé que hay personas que han pasado por dolores tremendos. Yo sé que hay personas que han pasado por sufrimientos tremendos. Pero eso es insignificante a la deuda que teníamos nosotros. Yo sé que hay personas que le han robado el auto, la billetera, no sé, han lastimado a uno de sus hijos. Yo sé que hay cosas que el mundo hace que son terribles, pero Dios dice: tenés que perdonar, tenés que tener misericordia. La persona que no tiene misericordia se mete en un problema, y se mete en un problema grave. Fíjate que dice: entonces su señor enojado le entregó a los verdugos. ¿Sabes quiénes son los verdugos? Los demonios. La persona que no perdona se llena de demonios. Una persona que tiene raíz de amargura acá adentro se llena de demonios. Los verdugos son los que lo perturban día y noche. Son los que durante la noche no lo dejan dormir, porque no han perdonado una ofensa que tal vez para esa persona sea una ofensa terrible. Pero Dios desde el cielo te dice: yo a vos te perdoné mucho, mucho más. Cuando yo veo la cruz, cuando miro hacia atrás y miro la cruz, digo: ¿cómo no voy a perdonar? Y no quiero hablar de mi persona, pero una persona que ha recibido misericordia, da misericordia. Muchas veces nosotros decimos que damos lo que tenemos, ¿no? Uno no puede dar amor si no tiene amor en su corazón.
Uno no puede dar misericordia si no ha recibido misericordia. Entonces, hermano, esta palabra nos habla y nos enseña de que la misericordia, la compasión, el ponerse en el lugar del otro, es parte de la vida cristiana. Uno debía un número exorbitante, pero el otro debía algo que se podía pagar. Hermano, ¿te estás haciendo problema por algo tan poco? ¿Algo tan pequeño? No, pero le presté la planchita y me la rompió, que no me hable más. ¿De verdad? ¿De verdad te vas a pelear con alguien porque te rompió la planchita? A los hombres, sí, pero le presté la agujereadora y me la rompió. ¿Cuánto vale una agujereadora? 20.000 pesos más o menos. ¿Te vas a pelear por eso? ¿Te vas a amargar por el error de un amigo, de un hermano, de un primo? ¿Vas a llenar de odio tu corazón y que me lo pague? Y que me lo pague. Te doy un consejo, no le prestes más nada. Pero enojarte, ya está, se rompió. Dejá pasar por alto la ofensa. Dejá pasar por alto la ofensa. Eso es sabiduría. Dejar pasar por alto la ofensa es sabiduría. Y pero la remera que le regalé no me la devolvió más. ¿Quién se cree que? Regalásela. ¿Cuántas cosas Dios nos dio a nosotros? Y te vas a enojar por algo insignificante que dice tu hermano sobre tu persona. Sí, pero me la va a pagar porque a mí no me conoce. No, no te conoce. Pero Dios sí te conoce. La persona que no recibió misericordia se mete en un problema. ¿Ustedes entienden la gravedad de lo que está sucediendo? La persona que no tiene misericordia, que no da misericordia, no le han sido perdonados sus pecados. Y hace unos días hablaba con una persona que me decía, yo a veces dudo si soy cristiano o no. Yo le digo, está bien eso, está bueno. Está bueno porque la palabra le habla y como que su conducta y su vida chocan con lo que dice la palabra. Está perfecto, a mí me parece bien. Además, me parece que un símbolo de que es cristiano es eso, de que tenga convicción de pecado. Eso es bueno, es un buen síntoma. Pero hermano, escuchame una cosa, una persona que no recibe, que no da misericordia, es porque no tiene misericordia, porque sus pecados no le han sido perdonados. Si tus pecados no han sido perdonados, tu vida va a hablar por sí sola. Fíjate lo que dice. Entonces, llamándole a su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú haber tenido misericordia como yo tuve misericordia de ti? Qué irónico. Venimos a la iglesia y levantamos las manos y le decimos: Señor, perdona mis pecados, pero nosotros no somos capaces de perdonar el pecado de un hermano. No somos capaces de perdonar a una persona que hizo una ofensa en contra de tu vida. Eso no es cristianismo. El cristianismo es tener compasión por el otro. Esto es un estilo de vida, hermano. Esto no es algo que se pueda hacer de un día para el otro. Volvemos al versículo 3. Bienaventurados los pobres en espíritu. Si no sos pobre en espíritu, no puedes tener misericordia. No podés hacer uso de esa misericordia. La Biblia dice: nuevas son mis misericordias cada mañana. Y hay gente que la repite como pensando que van a tener misericordia. No repitas palabras sin sentido. Dios da misericordia a los que dan misericordia. Dios le da misericordia solamente a los pobres en espíritu, a los que han nacido de nuevo, a los que lloran por su pecado, a los que son mansos y humildes, a aquellos que tienen hambre y sed por la palabra. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos, y solamente ellos, van a recibir la misericordia de Dios. Hermanos, ¿querés misericordia? Claro, porque nosotros somos muy egoístas. Queremos que Dios perdone nuestros pecados, pero nosotros no somos capaces de perdonar una ofensa. Pero ¿viste cómo me miró? No, yo te dije que me miró a él. Ustedes se ríen, pero
sueño veo estas cosas. Gente que se ofende por cosas tan pequeñas, tan insignificantes, que lo único que habla es lo que está en el corazón. Hermano, no te ofendas. Bueno, perdón, digamos, que yo te diga que no te ofendas no va a cambiar nada, pero te voy a dar un secreto: acepta a Cristo y la ofensa va a ser diferente, porque cuando vos entendés que Dios perdona tus pecados, ya la persona que viene a agredirte te duele, te molesta, claro, porque también somos humanos, está perfecto eso, pero a través de esa ofensa que no cambie lo que sos vos interiormente. Muchas veces la ofensa demuestra lo que somos interiormente y saca lo peor de nosotros. Y después le echamos la culpa al otro y decimos: ¡y por culpa tuya te pegué una piña! No, vos le pegaste porque quisiste. ¡Y pero es tu culpa que te engañé! Esos son pensamientos machistas, feministas y anticristianos. Eso no va con Cristo. A Cristo lo humillaron. A Cristo le pegaban en la cara, le arrancaron la barba, lo desnudaron, lo escupían. ¿Y Cristo qué hizo? Señor, ten misericordia. Ellos no saben lo que hacen. Entonces lo que hagan los otros hacia nosotros no nos define. Lo que otra persona haga o diga de mí no me va a definir. Lo que me define son mis actos, son mis convicciones, son cómo me comporto, cómo vivo, son cómo perdono. Hermano, el perdón no es algo sencillo. El perdonar a alguien no es algo del ser humano. El perdón es divino. Por naturaleza mía, no me da ganas de perdonar. Pero ¿cuántas veces venimos y hablamos con alguien y te dicen: pero a mí no me nace perdonarlo? Más vale que no te van a hacer, nunca te van a hacer. No es algo que nazca de adentro. Digamos, saquemos ese pensamiento que viene, la gente dice: pero te tiene que nacer, si no te nace no lo hagas. No, mentira. Eso es mentira. No te van a hacer. Nunca te van a hacer perdonar. Pero el Espíritu Santo, si es que vive dentro tuyo, no te va a decir, no te va a obligar, pero te va a poner la inquietud. Te va a decir en el oído: ¿te acordás del pecado que yo te perdoné? Y vos decís: sí, Señor, me acuerdo. Y ese pecado fue más grande de que lo que la persona te está haciendo a vos. ¿Sabés cuántas veces me dijeron cosas de mí? Claro, hoy lo hablo como un superado, pero en el momento duele, en el momento te hiere, pero así se aprende. Pero cuando vos querés levantarte en arma a cortar cuello y cabeza diciendo: no, ¿por qué dicen cosas de mí? Dios dice: ¿te acordás del pecado que te perdoné? Sí, Señor, me acuerdo. ¿No debías tener tú misericordia como yo tuve misericordia de tu pecado, de la vida horrible que vivías? Y yo te perdoné. Y no solamente que te perdoné, sino que te cambié. No simplemente te cambié, te di un propósito, te di vida eterna. ¿Qué vas a hacer ahora? Dios trazó un camino, nos pone en ese camino, nos perdona, nos da misericordia, y hoy nosotros nos damos el lujo de decir: no se merece mi perdón. ¿Sabe quién no se merece el perdón? Yo no merezco el perdón. Y aún así, Cristo vino a la cruz a morir por mis pecados, por tus pecados, y se entregó sin que valiera nada, porque no lo valíamos. Y aún así, Cristo se subió en una cruz. Y me encanta mucho el Antiguo Testamento hablando sobre lo que Cristo iba a hacer: de pura gracia los amaré. Wow, cuando leí ese versículo me impactó. De pura gracia lo voy a amar, porque no hay nada bueno que Dios vea en nosotros. Isaías capítulo 61, versículo 6: nuestras mejores obras son como un trapo de inmundicia y Dios te perdona. ¿Ustedes creen que porque yo esté parado acá predicando la palabra o llevando a la iglesia adelante o orando o haciendo cualquier otra obra, estoy restando a los 10.000 talentos? No, los 10.000 talentos los pagó Cristo. Cristo pagó los 10.000 talentos. Yo no lo podía pagar. Es una deuda impagable. Le debo todo.
como yo tuve misericordia de tu vida. Yo creo que Dios hoy viene con esta palabra a hablarnos y a refrescarnos un poco el pasado. A mí mucho no me gusta hablar de mi pasado porque pasado feo, pero cada 2 por 3 días me hace acordar cosas. Yo soy medio olvidadizo, de verdad. Hay cosas que la he olvidado. Y por ahí viene alguien y me dice, ¿te acuerdas, Franco, cuando éramos jóvenes y esto y aquello? Y yo digo, sí, me acuerdo. Ahora sí me acuerdo. Y Dios me perdonó. Y esos son los momentos en que me siento tan humillado, me siento tan por el piso, y recuerdo que Dios me perdonó. Y recuerdo que Dios me salvó. ¿Cómo yo no voy a perdonar la ofensa a un hermano? Porque cuando no perdonás, la Biblia dice que Dios no nos perdona. Entonces su Señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Los demonios atormentan. Una persona con falta de perdón se enferma. Una persona con falta de perdón se enferma de los huesos. Las raíces de amargura contaminan todo el cuerpo. Hay enfermedades que son psicosomáticas. El cuerpo está sano, pero la persona se siente enferma. Son enfermedades de acá en la mente. Cuando una persona tiene un dolor en su corazón y no perdona, no puede avanzar. No puede avanzar. Hay verdugos, fíjate lo que dice, 34, hay verdugos, hay demonios atormentando una vida. Entonces, hacerlo por vos, la otra persona se lo merece. Seguramente que no, pero vos tampoco lo mereces dar perdón. Cuando yo miro atrás y digo, las personas que he perdonado se merecían el perdón, seguramente que no, pero Dios me perdonó a mí. Entonces, por ende, tengo que perdonar. Hacerlo simplemente por obediencia a Dios. Hacerlo por simplemente obediencia a su palabra. Un cristiano que ama a Dios, ¿le va a costar perdonar? Claro que cuesta. El perdón es un ejercicio constante. Digamos, siéndole sincero, hoy en día perdono más fácil de como lo hacía el primer día que me fui a la iglesia. Antes de ir a la iglesia era una persona rencorosa, odiaba. Pero después el perdón fue metiéndose en mi vida, porque Dios perdonaba mi vida, porque cada vez que confesaba mis pecados, entendía que Dios perdonaba mis pecados. Y el perdón fue cada vez más simple. Pero no quiere decir que no cueste. Hasta el día de hoy el perdón cuesta un poco. Pero lo hacemos por obediencia, lo hacemos por amor a Dios. Entonces, hermano, ¿querés tener una vida transformada por el poder del Espíritu Santo? Tenés que perdonar. La persona que no perdona no tiene a Cristo en su corazón. Está lleno de rencor, remordimiento, amargura. Y posiblemente los demonios están dando vuelta por tu vida. Y en cualquier momento que vos le abras una puerta van a entrar y te van a destruir. ¿Qué quieres hacer? ¿Te imaginas? Los demonios destruyen, los demonios hacen mal. Traen amargura, tristeza, dolor, enfermedad. Hacelo por vos. ¿La otra persona lo merece? No se lo merece. Posiblemente no. ¿Y qué importa? Pero vos en obediencia tenés que perdonar. Te lastimó, te hizo mal, pero vos querés tener tu vida limpia, tenés que perdonar. Esa es la misericordia que Dios tiene para con vos. Si vos perdonás, yo te perdono, dice Dios. Si vos no perdonás, yo no te perdono. Es terrible esto. No es algo para andar diciendo, sí, yo perdono. No es algo sencillo. Ya estamos ministrando. Ya el Espíritu Santo va a hablar a nuestras vidas. Este es un momento especial. El perdón es algo tan profundo y no puede nacer del corazón del hombre. Nace de la presencia de Dios. Yo les voy a pedir que se pongan de pie. Vamos a orar.